Millonario se disfraza de becario antes de jubilarse y pone a prueba a sus ejecutivos, pero descubre que existía un misterioso plan que implica destruir la reputación de la empresa para beneficio personal. Marcos Santana, un hombre que había construido su empresa desde los cimientos, estaba sentado en su amplia oficina, mirando la ciudad desde el piso más alto del edificio que llevaba su nombre. Pero esa vista, que antes le había llenado de orgullo, ahora le producía un nudo en el estómago. Hacía semanas que algo le inquietaba, una sensación creciente de que su empresa, aquella que había dirigido con mano firme durante décadas, estaba en peligro. No era un peligro evidente, pero era algo que él percibía en los rumores, en los murmullos que se escuchaban en los pasillos y en las miradas que sus ejecutivos intercambiaban durante las reuniones de la Junta. Había oído susurros sobre deslealtad, sobre cambios en la cultura de la empresa que él no había autorizado, y sobre maniobras políticas que buscaban desestabilizar su liderazgo en vísperas de su retirada. Marcos siempre había sido un líder atento, alguien que sabía lo que ocurría en cada rincón de su imperio, pero con el tiempo, su confianza en ciertos ejecutivos lo había llevado a relajarse, a delegar más responsabilidades. Ahora, esa confianza parecía haberse convertido en su mayor debilidad. Después de una reunión particularmente tensa con su junta directiva, donde notó que algunos de sus ejecutivos evitaban su mirada y respondían con vaguedades a sus preguntas, Marcos decidió que era hora de actuar. Sabía que si no tomaba medidas drásticas, podría perder el control de todo lo que había construido. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea que a muchos les parecería absurda: infiltrarse en su propia empresa. Sabía que para descubrir la verdad debía hacerlo sin que nadie sospechara. Necesitaba ver la empresa desde el nivel más bajo, donde las verdades no se maquillan para el beneficio de los superiores. Se disfrazaría de un simple pasante, un novato en el mundo empresarial, y observaría todo desde las sombras. Marcos no perdió tiempo. Convocó a su asistente de confianza, Laura, una mujer que había trabajado a su lado durante años y en quien sabía que podía confiar plenamente. «Laura, necesito tu ayuda en algo fuera de lo común», dijo Marcos, su voz firme pero con un tinte de urgencia. «Quiero que me ayudes a desaparecer de la vista de todos, al menos por un tiempo. Voy a convertirme en un pasante en mi propia empresa». Laura lo miró sorprendida, pero no dudó en asentir. Sabía que si Marcos lo pedía, debía haber una razón poderosa detrás. «Necesito un nombre nuevo, una identidad que nadie relacione conmigo, y quiero que solo tú sepas la verdad. El resto del equipo creerá que estoy fuera por cuestiones personales. Mientras tanto, yo estaré aquí en los niveles más bajos de la empresa, viendo lo que realmente ocurre». Laura comenzó a organizar todo de inmediato. En cuestión de días, Miguel Santos, un pasante de aspecto ordinario, entraba por la puerta principal del edificio de la corporación, sin que nadie sospechara que detrás de ese nombre y esa fachada simple estaba el mismísimo dueño de la empresa. Los primeros días, como Miguel, fueron un choque para Marcos. Acostumbrado al respeto y a la deferencia, ahora se encontraba en un cubículo pequeño, trabajando con tareas rutinarias y siendo supervisado por jóvenes que ni siquiera sabían cómo manejar una empresa. Sin embargo, Marcos no se desanimó. Al contrario, cada interacción, cada conversación que escuchaba en los pasillos, le daba más pistas sobre lo que estaba sucediendo en las entrañas de su corporación. Fue durante una de esas mañanas rutinarias cuando Marcos comenzó a notar algo extraño. Luciana, una de sus ejecutivas más cercanas, a quien siempre había considerado leal, se comportaba de manera sospechosa. Observaba cómo evitaba ciertas reuniones, cómo susurraba con otros ejecutivos en los rincones más alejados de las oficinas y cómo se ausentaba durante largos periodos sin explicación alguna. Marcos comenzó a sospechar que Luciana estaba más involucrada en esos rumores de deslealtad de lo que había imaginado. Necesitaba acercarse a ella, entender sus motivos y descubrir qué estaba tramando. Pero sabía que debía hacerlo con cuidado, sin levantar sospechas mientras continuaba su vida como Miguel Santos, el pasante insignificante.
Cada día en su nuevo rol le proporcionaba más información, pero también aumentaba la presión. Marcos sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja y que cualquier paso en falso podría revelar su verdadera identidad y poner en riesgo todo su plan. Sin embargo, la urgencia por descubrir la verdad y proteger su legado lo impulsaba a seguir adelante. Marcos estaba decidido a llegar al fondo de la conspiración que parecía estar tejiéndose en su propia empresa, y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaba preparado para enfrentar lo que fuera necesario para salvar lo que había construido. Los días como Miguel Santos continuaron y con cada nueva jornada, Marcos se adentraba más en las sombras de su propia empresa. Mientras ocupaba su puesto de pasante, observaba con atención cada movimiento de los ejecutivos y empleados que lo rodeaban. Entre todas las personas que vigilaba, Luciana, una de sus ejecutivas de mayor confianza, destacaba cada vez más como una figura central en las intrigas que parecían corroer la empresa desde dentro. Marcos sabía que no podía acercarse demasiado a Luciana sin levantar sospechas, por lo que adoptó una estrategia de discreta observación. A lo largo de la semana, notó cómo Luciana pasaba horas fuera de la oficina, a menudo sin justificación clara. Hacía llamadas a puerta cerrada, susurraba instrucciones a otros ejecutivos y evitaba cuidadosamente a ciertos miembros del equipo, como si estuviera manejando un delicado y secreto plan. Una mañana, Marcos decidió seguirla discretamente. Luciana abandonó la oficina a media mañana, como de costumbre, y se dirigió a un elegante restaurante en el centro de la ciudad. Marcos, manteniendo su distancia, observó cómo se reunía con un hombre que él no reconoció de inmediato. Se sentaron en una mesa apartada, hablando en tonos bajos, con expresiones serias. La conversación parecía tensa, y aunque Marcos no pudo escuchar lo que decían, la postura corporal de Luciana indicaba que estaba negociando algo importante, algo que no quería que otros supieran. Al regresar a la oficina, Luciana se comportó como si nada hubiera pasado, pero Marcos comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. La frecuencia de sus salidas, los encuentros furtivos y las conversaciones secretas apuntaban a algo más grande de lo que él había imaginado. Ella estaba tramando un movimiento importante, algo que podría cambiar el destino de la empresa para siempre. Decidido a descubrir más, Marcos aprovechó su acceso limitado a la información de la empresa. Sabía que como pasante no tenía privilegios para revisar documentos confidenciales, pero utilizó su tiempo en los archivos para recopilar información sobre los movimientos financieros recientes. Lo que descubrió lo dejó atónito. Había transferencias significativas que no correspondían con ningún proyecto conocido. Dinero que se movía en silencio, fuera del control habitual de la junta directiva. Con estas pistas en mano, Marcos comprendió que Luciana estaba preparando algo mucho más grande, una toma de control. Posiblemente estaba planeando una fusión o una venta que le daría el poder absoluto sobre la empresa, quizás incluso vendiéndola a un conglomerado extranjero, lo que traicionaría los valores sobre los cuales Marcos había construido su imperio. A medida que los días pasaban, Marcos empezó a notar que Luciana no estaba sola en su conspiración. Otros ejecutivos parecían estar implicados, algunos de los cuales él había considerado aliados leales. Las miradas furtivas, los intercambios de documentos en los pasillos y las reuniones fuera de horario eran cada vez más frecuentes. Marcos se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que había imaginado. Sin embargo, en medio de toda la intriga y las mentiras, Marcos encontró un rayo de esperanza en Paula, una joven gerente que trabajaba incansablemente y siempre mostraba una ética impecable. Paula se destacaba por su honestidad y dedicación, cualidades que la habían hecho ganar el respeto de muchos, pero también la habían aislado de algunos de sus colegas más corruptos. Marcos comenzó a prestarle más atención, sospechando que podría convertirse en una aliada crucial en su misión. Sin embargo, había un problema. Paula era extremadamente observadora, y Marcos temía que su comportamiento pudiera despertar su curiosidad.
Ella ya había mostrado signos de desconfianza hacia Miguel, como cuando le hizo preguntas sutiles sobre su pasado que Marcos tuvo que esquivar hábilmente. Sabía que si Paula descubría su verdadera identidad antes de tiempo, todo su plan podría desmoronarse. A pesar de estos riesgos, Marcos decidió acercarse más a Paula, tratando de ganar su confianza sin revelar demasiado. Sabía que, para derrotar a Luciana y salvar su empresa, necesitaría aliados dentro de la compañía, personas en quienes pudiera confiar plenamente. Un día, Paula fue asignada como supervisora de un proyecto importante y Marcos se ofreció para ayudarla, aprovechando la oportunidad para acercarse más a ella. Paula, aunque al principio reticente, aceptó la ayuda y poco a poco comenzó a abrirse más en sus conversaciones con él. Compartió sus frustraciones sobre la dirección que estaba tomando la empresa y sus preocupaciones sobre algunas decisiones recientes de la alta gerencia. Marcos escuchaba con atención, consciente de que cada palabra que Paula pronunciaba le proporcionaba una visión más clara de lo que estaba sucediendo en su propia compañía. Con el tiempo, Paula comenzó a confiar más en Miguel, aunque aún mantenía cierta cautela, sintiendo que había algo en él que no cuadraba del todo. Mientras tanto, la situación con Luciana continuaba escalando. Marcos sabía que estaba caminando sobre hielo fino, pero cada día que pasaba, se sentía más decidido a descubrir toda la verdad y a enfrentarse a Luciana antes de que ella pudiera consumar sus planes. Sin embargo, para lograrlo, sabía que tendría que acercarse más a Paula, ganarse su total confianza y tal vez revelarle su verdadera identidad cuando llegara el momento adecuado. Los días se convirtieron en semanas, y Marcos se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Luciana estaba cada vez más cerca de ejecutar su plan, y Marcos tenía que estar preparado para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que una confrontación era inevitable, y que, cuando llegara, tendría que estar listo para exponer toda la verdad sin importar las consecuencias. Marcos comenzó a planificar su siguiente movimiento, consciente de que la clave para desmantelar la conspiración de Luciana residía en encontrar pruebas contundentes que la incriminaran ante la junta directiva. Pero para hacerlo, necesitaría la ayuda de Paula, y tal vez incluso de otros empleados que todavía creyeran en los valores de la empresa. Mientras tanto, Luciana continuaba operando en las sombras, confiada en que nadie sospechaba de sus intenciones. Pero Marcos estaba cada vez más cerca de descubrir todo y sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Los días en la empresa continuaban y la tensión en el ambiente era palpable. Marcos, aún disfrazado como el pasante Miguel Santos, se sumergía más y más en la rutina diaria, observando con creciente preocupación cómo la influencia de Luciana se extendía como una sombra sobre la compañía. Con cada día que pasaba, Marcos veía cómo ella manipulaba a otros ejecutivos, ganándose su confianza con promesas y asegurando su lealtad con amenazas veladas. Luciana estaba claramente en control y su plan avanzaba con precisión. Marcos, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, comenzó a sentir una creciente sensación de urgencia. Sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero también era consciente de que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. Paula, por su parte, se estaba volviendo una figura cada vez más central en su vida diaria. Marcos había logrado ganarse su confianza, y las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas y sinceras. Paula expresaba sus inquietudes sobre la dirección de la empresa, su preocupación por la cultura de secretismo que se estaba imponiendo y su temor de que algo grande y peligroso estuviera por suceder. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Paula compartió con Miguel un incidente que había presenciado, una conversación entre Luciana y Eduardo, otro de los ejecutivos de alto rango, en la que mencionaron algo sobre un último protocolo. Paula no pudo obtener más detalles, pero la forma en que hablaban, en susurros y con miradas furtivas, le dejó claro que se trataba de algo serio. El término último protocolo resonó en la mente de Marcos. Sabía que debía significar algo importante,
algo que Luciana estaba planeando como parte de su gran esquema. Comenzó a investigar en los archivos de la empresa, revisando documentos antiguos y notas confidenciales, buscando cualquier referencia que pudiera arrojar luz sobre lo que ese protocolo podría ser. Sin embargo, lo que encontró solo lo dejó con más preguntas. Documentos incompletos, registros que parecían haber sido manipulados y referencias vagas a reuniones secretas entre algunos de los ejecutivos más poderosos de la empresa. A medida que la conspiración de Luciana se hacía más clara, también lo hacía la urgencia de Marcos por actuar. No podía permitir que ella lograra su objetivo, pero aún no tenía las pruebas suficientes para desmantelar su red de influencia. Cada día, la presión sobre él aumentaba, y el miedo a ser descubierto como el verdadero jefe de la empresa lo mantenía en constante alerta. Un punto de inflexión llegó una tarde, cuando Marcos decidió seguir nuevamente a Luciana. La vio salir de la oficina temprano, como solía hacer últimamente, y la siguió hasta un hotel en las afueras de la ciudad. Allí, la vio reunirse con el mismo hombre misterioso con el que se había encontrado en el restaurante. Esta vez, sin embargo, logró escuchar fragmentos de la conversación a través de una pared delgada. «Todo está listo», dijo el hombre. «El último protocolo se activará en cuanto tengamos la firma. No habrá vuelta atrás». «Perfecto», respondió Luciana, con una sonrisa que heló la sangre de Marcos. «Una vez que se ejecute, la empresa será nuestra, y él no tendrá más remedio que aceptar. O se retira con las manos vacías, o lo destruimos por completo». Marcos sintió un nudo en el estómago. Ahora comprendía la gravedad de la situación. El último protocolo era, en efecto, un plan para despojarlo de su empresa, para forzarlo a una retirada humillante o destruir su legado. Luciana estaba jugando su carta más peligrosa, y él tenía que detenerla. De vuelta en la oficina, Marcos se encontró con Paula. Decidió que era hora de confiar más en ella, aunque aún no podía revelarle toda la verdad. Le habló sobre el peligro que acechaba a la empresa y sobre cómo Luciana y Eduardo parecían estar involucrados en algo grande, algo que podría cambiar el destino de todos. «Tenemos que hacer algo, Paula», dijo Marcos con una seriedad que la sorprendió. «No sé en quién más podemos confiar, pero estoy seguro de que tú y yo podemos descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde». Paula asintió, su expresión mostrando la misma determinación que Marcos sentía. Aunque aún no comprendía por completo la magnitud de la situación, sabía que debía ayudar a Miguel. Algo en su instinto le decía que él era más de lo que aparentaba y que juntos podían hacer una diferencia. Mientras tanto, Luciana continuaba tejiendo su red de intrigas, confiada en que su plan estaba en marcha y que nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Sin embargo, a medida que la fecha crítica se acercaba, comenzaba a mostrar signos de tensión. Marcos notó que se volvía más controladora, más exigente con sus aliados y más paranoica respecto a cualquier indicio de deslealtad. Marcos sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada día que pasaba, Luciana se acercaba más a ejecutar su plan, y él aún no tenía todas las piezas del rompecabezas. Sin embargo, estaba decidido a continuar, a encontrar la forma de detenerla antes de que pudiera destruir todo lo que él había construido. El desafío ahora era reunir las pruebas suficientes y encontrar una manera de presentarlas sin revelar su identidad antes de tiempo. Pero sobre todo, necesitaba mantener a Paula cerca, protegerla de cualquier represalia y prepararla para el momento en que la verdad saliera a la luz. Mientras la conspiración crecía a su alrededor, Marcos se preparaba para lo que sabía sería el enfrentamiento más difícil de su vida. Un enfrentamiento no solo por el control de su empresa, sino por el futuro de todos los que trabajaban allí, y por su propio legado. El ambiente en la empresa se tornaba cada vez más tenso. Marcos, disfrazado como Miguel Santos, sentía el peso de la conspiración que se cernía sobre la compañía y la urgencia de actuar antes de que Luciana ejecutara su plan. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a Paula de su lado, y quizás, si jugaba bien sus cartas, podría ganarse la confianza de otros empleados que compartieran su preocupación por el futuro de la empresa. Una mañana,
Mientras trabajaba en un proyecto junto a Paula, Marcos decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Se había acercado lo suficiente a ella como para confiarle más detalles, pero aún no podía revelarle completamente su identidad. Sin embargo, tenía que hacerle entender la gravedad de la situación. «Paula, necesito hablar contigo en privado», dijo Marcos en un tono que sugería seriedad, pero no alarma. Ella asintió, sorprendida por la urgencia en su voz, y lo siguió hasta una pequeña sala de conferencias que generalmente estaba vacía. «Hay algo muy importante que debes saber», comenzó Marcos, una vez que estuvieron a solas. «Sé que has notado cosas extrañas en la empresa y que tienes preocupaciones sobre la dirección que están tomando algunas decisiones. No estás sola en eso. He estado investigando, y lo que he descubierto es mucho más grave de lo que podríamos haber imaginado». Paula lo miró con el ceño fruncido, claramente preocupada, pero también intrigada. Había desarrollado una intuición aguda trabajando en la empresa y algo le decía que Miguel estaba involucrado en algo más grande de lo que había pensado. «Luciana y algunos otros ejecutivos están planeando tomar el control total de la empresa», continuó Marcos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Están preparando un acuerdo que les dará poder absoluto, y si lo logran, esta empresa que hemos construido podría desmoronarse. Necesito tu ayuda para detenerlos». Paula quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Su primer instinto fue de incredulidad, pero algo en la seriedad de Miguel le hizo dudar. Sabía que había algo extraño en él desde que lo conoció, y aunque no podía poner el dedo en la llaga, sentía que había mucho más detrás de esa fachada de pasante. «¿Cómo estás tan seguro de todo esto?», preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. Marcos sabía que estaba en una encrucijada. Podía arriesgarse y revelarle parte de la verdad, o mantener su identidad oculta y esperar que Paula confiara en él sin pruebas sólidas. «No puedo darte todos los detalles ahora, pero confía en mí cuando te digo que tengo acceso a información que confirma lo que te estoy diciendo. No soy solo un pasante cualquiera. He visto y oído cosas que me han llevado a esta conclusión. Necesitamos actuar, y te necesito de mi lado para descubrir más y desmantelar su plan». Paula respiró hondo, luchando contra la mezcla de emociones que la abrumaban. La confusión, el miedo y la curiosidad se entrelazaban en su mente. Finalmente, decidió confiar en su instinto. «Está bien, Miguel. Te ayudaré, pero necesito saber más. Necesito entender lo que estamos enfrentando y cómo podemos detenerlo». Marcos sintió una ola de alivio. Sabía que había dado un paso importante al ganarse la confianza de Paula, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. «Primero, debemos reunir más pruebas», dijo Marcos, ya pensando en su próximo movimiento. «Sé que Luciana ha estado manejando reuniones y acuerdos fuera de la empresa. Si podemos obtener alguna evidencia de esos encuentros, podremos exponerla ante la junta directiva». Paula asintió, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. Juntos, comenzaron a planificar su próximo movimiento, compartiendo ideas sobre cómo infiltrarse en los círculos de Luciana y obtener la información que necesitaban. A lo largo de los días siguientes, Paula y Marcos intensificaron su vigilancia. Paula utilizó su posición como gerente para acceder a áreas y documentos que estaban fuera del alcance de un pasante, mientras que Marcos continuó observando y recopilando información desde las sombras. Descubrieron que Luciana había establecido una red de lealtades en la empresa, comprando el apoyo de varios ejecutivos clave a cambio de promesas de ascensos y beneficios una vez que tomara el control. Pero también había un rayo de esperanza. Eduardo, el veterano ejecutivo que había sido amigo de Marcos durante años, parecía estar al borde de la indecisión. Luciana había intentado ganárselo, pero Eduardo mostraba signos de duda, como si estuviera luchando con su conciencia. Marcos vio en esto una oportunidad. Si podían convencer a Eduardo de unirse a ellos, tendrían un aliado poderoso dentro de la cúpula de la empresa. Una tarde, Marcos se acercó a Eduardo en la cafetería de la empresa. Fingió ser un pasante curioso, alguien interesado en aprender de los veteranos.
Eduardo, sintiendo una especie de simpatía por el joven Miguel, comenzó a hablar con él de manera más abierta. «Es un lugar difícil para trabajar, ¿verdad?», comentó Eduardo, mirando a su alrededor con una expresión cansada. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena». «Depende de para qué lo estés haciendo», respondió Marcos, midiendo sus palabras. «Si es por la gente y el legado, siempre vale la pena. Pero si es solo por el poder, quizás sea momento de reconsiderar las cosas». Eduardo lo miró sorprendido, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Había algo en Miguel que no encajaba del todo con la imagen de un simple pasante. Pero antes de que pudiera responder, Luciana entró en la cafetería, su presencia proyectando una sombra sobre la conversación. Eduardo se tensó de inmediato y se despidió rápidamente, dejando a Marcos con la certeza de que había logrado sembrar una semilla de duda en la mente de su viejo amigo. Mientras la alianza secreta entre Paula y Marcos se fortalecía, sabían que el tiempo se estaba agotando. Luciana estaba cerca de ejecutar su último protocolo y necesitaban actuar rápidamente para detenerla. Con cada día que pasaba, el riesgo aumentaba y la posibilidad de fracaso se volvía más real. Pero Marcos estaba determinado. No permitiría que su empresa, el legado de toda su vida, cayera en las manos equivocadas. El siguiente paso sería crucial. Debían obtener pruebas contundentes y convencer a Eduardo de unirse a su causa. Si lograban eso, tendrían una oportunidad de derrotar a Luciana y salvar la empresa. Pero si fallaban, no solo perderían la compañía, sino también la confianza y el respeto de todos aquellos que dependían de ellos. Con cada día que pasaba, la sensación de urgencia crecía en Marcos y Paula. Sabían que el tiempo estaba en su contra y que Luciana estaba cada vez más cerca de ejecutar su plan. Mientras tanto, la ejecutiva intensificaba sus movimientos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar para el golpe final. Una mañana, mientras Marcos revisaba algunos documentos en la sala de archivos, Paula entró apresurada con una expresión de preocupación. «Miguel, acabo de escuchar algo en una reunión», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «Luciana está organizando una junta extraordinaria para mañana. He oído que quiere aprobar el acuerdo con el conglomerado extranjero. Si lo logra, tomará el control absoluto de la empresa». Marcos sintió un nudo en el estómago. Sabía que esto era parte del último protocolo del que había oído hablar, pero no esperaba que el momento llegara tan pronto. «No tenemos mucho tiempo», dijo Marcos levantándose de inmediato. «Tenemos que movernos rápido y encontrar pruebas contundentes para detenerla. Si no lo hacemos, mañana podría ser el final de todo». Ambos se pusieron manos a la obra. Paula utilizó su acceso a los sistemas internos para rastrear los correos electrónicos y los documentos relacionados con el acuerdo, mientras Marcos se encargaba de revisar los registros de las reuniones y las transacciones financieras recientes. Sabían que necesitaban algo concreto, algo que pudiera exponer a Luciana ante la junta directiva antes de que tuviera la oportunidad de sellar el acuerdo. A medida que avanzaban en su investigación, encontraron varias irregularidades, contratos redactados en términos ambiguos, transferencias de fondos a cuentas en el extranjero y acuerdos de confidencialidad que habían sido firmados por Luciana y algunos de sus aliados. Todo apuntaba a un plan meticuloso para apoderarse de la empresa y venderla sin que Marcos o la Junta pudieran intervenir a tiempo. La tensión entre ellos aumentaba, sabiendo que un solo error podría costarles todo. Mientras revisaban los documentos, Paula se detuvo en seco. «Mira esto, Miguel», dijo, señalando un contrato que parecía haber sido firmado sin la aprobación oficial de la Junta. «Este documento muestra que Luciana ya ha firmado una opción de venta con el conglomerado. Si esto sale a la luz, podría ser suficiente para detenerla». Marcos observó el contrato con atención. Era justo lo que necesitaban. Sin embargo, había un problema. Este documento solo sería convincente si lograban presentarlo a la Junta antes de que Luciana convocara la reunión extraordinaria. «Tenemos que actuar ya», dijo Marcos con determinación.
Necesitamos asegurarnos de que este documento llegue a las manos de los miembros de la Junta antes de mañana. Paula asintió ya pensando en el plan. Juntos decidieron que, esa misma noche, distribuirían copias del documento a cada miembro de la Junta Directiva, asegurándose de que todos lo vieran antes de la reunión. Cuando la noche cayó, Marcos y Paula se reunieron en la oficina después de que todos los demás empleados se hubieran ido. Sabían que estaban arriesgando mucho, pero también sabían que era la única oportunidad que tenían. Cada copia del documento fue meticulosamente preparada y colocada en sobres confidenciales, dirigidos a cada miembro de la Junta. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se dirigieron a las casas de los miembros de la Junta, entregando personalmente cada sobre. La mayoría se mostró sorprendida al recibir un paquete tan tarde en la noche, pero la expresión de urgencia en los rostros de Marcos y Paula fue suficiente para que se comprometieran a revisar los documentos de inmediato. Al terminar, ambos regresaron a la oficina, exhaustos pero con una renovada sensación de esperanza. Habían hecho todo lo que estaba en su poder para exponer a Luciana, y ahora solo quedaba esperar. Marcos, sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Mañana, en la reunión de la Junta, sería el momento decisivo. Sabía que tendría que rebelarse, enfrentar a Luciana y presentar todas las pruebas ante los demás. Pero lo haría con el respaldo de Paula y con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. «Mañana es el día», dijo Marcos, mirando a Paula con seriedad. «Pase lo que pase, tenemos que estar preparados para todo». Paula asintió, sabiendo que lo que estaba en juego iba más allá de la empresa. Era una batalla por la integridad, por la justicia y por todo lo que ambos habían defendido desde el principio. La noche antes de la reunión, Marcos reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Sabía que revelar su verdadera identidad significaría un gran riesgo, pero estaba dispuesto a asumirlo si eso significaba proteger lo que había construido y asegurar un futuro justo para la empresa. Cuando el amanecer llegó, Marcos y Paula estaban listos. Sabían que el enfrentamiento final estaba a la vuelta de la esquina y que, para bien o para mal, el destino de la empresa se decidiría en las próximas horas. El día de la reunión extraordinaria llegó con una tensión palpable en el aire. Marcos y Paula se dirigieron a la sala de juntas con una mezcla de nerviosismo y determinación. Habían hecho todo lo posible para asegurarse de que los miembros de la Junta vieran los documentos incriminatorios antes de la reunión, pero aún así sabían que el desenlace era incierto. La sala de juntas, con su gran mesa de caoba y sillas de cuero, estaba preparada para el enfrentamiento. Los miembros de la Junta comenzaron a llegar uno a uno, sus rostros serios y concentrados. Marcos, todavía bajo el disfraz de Miguel Santos, se mantuvo en un rincón, observando a cada persona que entraba. Luciana fue una de las últimas en llegar, con su característico aire de confianza y una sonrisa que no auguraba nada bueno. Cuando todos estuvieron presentes, Luciana tomó la palabra. Había preparado su discurso con cuidado. Una mezcla de promesas de crecimiento y prosperidad para la empresa bajo la nueva dirección que ella proponía. Habló de la necesidad de un cambio, de la oportunidad única que representaba el acuerdo con el conglomerado extranjero y de cómo era el momento perfecto para avanzar hacia un futuro más prometedor. Mientras Luciana hablaba, Marcos observaba las reacciones de los miembros de la Junta. Algunos parecían cautivados por sus palabras, pero otros mostraban signos de duda, probablemente influenciados por los documentos que habían recibido la noche anterior. Finalmente, cuando Luciana estaba a punto de concluir su presentación y solicitar la votación para aprobar el acuerdo, uno de los miembros de la Junta levantó la mano. «Antes de proceder a la votación, creo que hay algo que todos necesitamos discutir», dijo el miembro, mirando directamente a Luciana. «Anoche recibimos información preocupante que sugiere que este acuerdo no es lo que parece. Necesitamos aclarar ciertos aspectos antes de tomar cualquier decisión». Luciana, claramente sorprendida, intentó mantener la compostura. «No sé a qué se refiere,
pero estoy segura de que todo se puede explicar, respondió, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. En ese caso, sugiero que discutamos los documentos que nos fueron entregados, continuó el miembro de la Junta, abriendo un sobre que había traído consigo. Estos documentos indican que ya has firmado una opción de venta con el conglomerado, sin la aprobación de esta Junta. Esto es una violación directa de nuestros estatutos. Un murmullo recorrió la sala. Luciana intentó responder, pero antes de que pudiera hacerlo, otro miembro de la Junta intervino. Además, estos documentos muestran transferencias de fondos a cuentas que no estaban autorizadas. Necesitamos respuestas, Luciana, y las necesitamos ahora. La situación se estaba volviendo crítica para Luciana. Su sonrisa confiada había desaparecido y ahora buscaba desesperadamente una forma de salir de la encrucijada en la que se encontraba. Fue entonces cuando Marcos decidió que era el momento de intervenir. Se levantó de su asiento en el rincón de la sala, atrayendo la atención de todos. Luciana lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que un simple pasante se atreviera a intervenir en un asunto tan delicado. «¿Quién te crees que eres para interrumpir esta reunión?», dijo Luciana, con una mezcla de furia y desconcierto. Marcos respiró hondo y, con una voz firme, respondió: «Mi nombre no es Miguel Santos. Mi verdadero nombre es Marcos Santana, y soy el dueño de esta empresa». El silencio en la sala fue absoluto. Todos los presentes, incluidos los miembros de la Junta y Luciana, lo miraban con asombro. Paula, que estaba sentada cerca, observaba la escena con una mezcla de alivio y orgullo. Había llegado el momento de la verdad. «He estado investigando en secreto porque sentía que algo no estaba bien en la empresa que construí», continuó Marcos. «Lo que descubrí es una traición a todo lo que esta compañía representa. Luciana, has intentado manipular a los ejecutivos, corromper a tus colegas y llevar a cabo un plan para vender esta empresa a espaldas de todos nosotros. Pero ya no te saldrás con la tuya». Luciana, ahora completamente acorralada, intentó contraatacar. «Esto es ridículo», exclamó. «No puedes probar nada de lo que dices. Esto es solo un intento desesperado por mantener el control de una empresa que ya no puedes manejar». Marcos sacó de su maletín una carpeta con todos los documentos que había recopilado con la ayuda de Paula. «Aquí están las pruebas», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de la Junta. «Cada transacción, cada contrato firmado sin autorización, cada conversación grabada. Todo está aquí, y tengo la intención de presentar esto ante las autoridades si es necesario». Los miembros de la Junta comenzaron a revisar los documentos, y la atmósfera en la sala cambió drásticamente. Lo que antes había sido una posible victoria para Luciana, ahora se estaba convirtiendo en su caída. Eduardo, que había estado en silencio durante toda la reunión, se levantó lentamente y miró a Luciana. «Luciana, confiamos en ti para liderar esta empresa, y lo que has hecho es imperdonable. Como miembro de esta Junta, no puedo permitir que continúes en tu puesto. Propongo una votación para remover a Luciana de su cargo inmediatamente». Los demás miembros de la Junta asintieron en acuerdo. Luciana, sabiendo que no tenía escapatoria, intentó mantener la dignidad mientras se levantaba de su asiento. «Esto no ha terminado», dijo con una voz temblorosa. «Me oirán de nuevo». Pero todos sabían que su tiempo había terminado. Luciana salió de la sala, derrotada y humillada, mientras los miembros de la Junta votaban unánimemente a favor de su destitución. Marcos, aunque aliviado por el resultado, sabía que la lucha no había terminado por completo. Había salvado su empresa de una traición interna, pero aún quedaba trabajo por hacer para restaurar la confianza y reconstruir lo que se había dañado. Mientras la reunión concluía, los miembros de la Junta se acercaron a Marcos para expresar su apoyo y gratitud por haber descubierto la verdad. Paula, con una sonrisa de satisfacción, se acercó a él. «Lo logramos», dijo ella, susurrando con un tono de complicidad. «Sí, pero esto es solo el comienzo», respondió Marcos, mirando hacia el futuro con determinación. «Ahora tenemos que asegurarnos de que la empresa vuelva a ser lo que siempre debió ser,
un lugar donde la integridad y el respeto son la norma. Con Luciana fuera de la escena, Marcos sabía que el siguiente paso era restaurar la cultura de la empresa y asegurarse de que ningún otro último protocolo volviera a amenazar lo que tanto había costado construir. La junta había terminado, pero las repercusiones de la reunión resonaban en cada rincón de la empresa. Luciana, la ejecutiva que había estado a punto de arrebatarle a Marcos todo lo que había construido, había sido destituida, y su salida fue tan rápida como su ascenso había sido imparable. Sin embargo, Marcos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su empresa estaba dañada, la confianza erosionada, y la cultura corporativa que alguna vez había sido un ejemplo, ahora estaba contaminada por la ambición y la traición. Los días siguientes fueron frenéticos. Marcos retomó su papel como líder de la empresa, pero esta vez con una nueva perspectiva. Su experiencia como Miguel Santos le había dado una visión clara de los problemas internos que había ignorado durante demasiado tiempo. Sabía que la limpieza debía ser profunda y radical, y que solo con un cambio real podría restaurar la confianza de sus empleados y socios. Lo primero que hizo fue convocar a todos los ejecutivos a una reunión en la que dejó clara su postura. La empresa necesitaba un cambio drástico. Aquellos que habían estado involucrados en las maquinaciones de Luciana serían sometidos a investigaciones internas y, si se encontraban pruebas de su participación en actos deshonestos, serían despedidos sin contemplaciones. Marcos no permitiría que ningún rastro de la cultura corrupta que Luciana había fomentado permaneciera en la compañía. Durante la reunión se encontró con miradas de temor, incertidumbre y, en algunos casos, arrepentimiento. Sin embargo, Marcos también vio rostros de apoyo, personas que estaban listas para unirse a él en esta nueva etapa, dispuestas a trabajar para restaurar los valores que la empresa había perdido. Eduardo, que había sido un aliado ambiguo durante la crisis, fue uno de los primeros en acercarse a Marcos después de la reunión. «Marcos, lamento no haber actuado antes», dijo con sinceridad. «Debí haber visto lo que estaba sucediendo y detenerlo antes de que llegara tan lejos». Marcos lo miró con una mezcla de comprensión y determinación. «Lo importante es que ahora estás aquí, Eduardo», respondió. «Necesito personas en las que pueda confiar para ayudarme a reconstruir esta empresa. Estoy dispuesto a darte esa oportunidad, si estás dispuesto a asumirla con la integridad que siempre esperé de ti». Eduardo asintió, agradecido por la oportunidad de redimirse. Sabía que su lealtad había sido puesta a prueba y estaba decidido a demostrar que aún era digno de la confianza de Marcos. Paula, quien había sido una aliada clave en la lucha contra Luciana, fue promovida a un puesto de liderazgo. Marcos sabía que necesitaba personas como ella en posiciones de poder, personas que compartieran su visión de una empresa donde la ética y el respeto fueran los pilares fundamentales. «Paula, no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho», dijo Marcos el día que la promovió. «Esta empresa necesita más líderes como tú, y sé que estarás a la altura del desafío». Paula sonrió con humildad, pero también con una determinación renovada. «Gracias, Marcos. Haré todo lo posible para estar a la altura de la confianza que has depositado en mí. Juntos, podemos hacer que esta empresa vuelva a ser lo que alguna vez fue». Con el equipo de liderazgo renovado y una estrategia clara para el futuro, Marcos se dispuso a hacer cambios estructurales profundos en la empresa. Implementó nuevas políticas de transparencia y responsabilidad, y estableció canales de comunicación abiertos para que cualquier empleado pudiera expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Además, decidió que era hora de reparar las relaciones dañadas con los clientes y socios comerciales. En lugar de enfocarse en grandes ganancias a corto plazo, Marcos apostó por reconstruir la confianza a largo plazo, asegurando a todos que la empresa estaba comprometida con la honestidad y la excelencia. Pero la tarea no fue fácil. Muchos en la industria habían oído hablar de la crisis interna de la empresa, y la reputación de Marcos también había sido puesta en entredicho. Algunos de sus competidores intentaron aprovecharse de la situación, tratando de arrebatarle clientes y contratos importantes.
A pesar de estos desafíos, Marcos nunca perdió de vista su objetivo. Sabía que la única forma de superar esta crisis era mantenerse firme en sus principios y liderar con el ejemplo. Con el apoyo de Paulas, Eduardo y otros líderes renovados, comenzó a recuperar la confianza de aquellos que alguna vez habían dudado de su capacidad para dirigir la empresa. Pasaron meses y poco a poco los frutos de su trabajo comenzaron a hacerse evidentes. Los empleados, que al principio estaban inseguros y temerosos, empezaron a mostrar un renovado sentido de pertenencia y orgullo en su trabajo. Los clientes, algunos de los cuales habían considerado romper lazos, volvieron a confiar en la empresa al ver los cambios reales y el compromiso de Marcos con la calidad y la integridad. Un día, mientras Marcos caminaba por los pasillos de la empresa, vio algo que lo llenó de satisfacción. Los empleados, que antes trabajaban en un ambiente de miedo y desconfianza, ahora conversaban y colaboraban abiertamente, con una energía positiva que no había visto en mucho tiempo. Fue en ese momento cuando supo que el peor momento había pasado y que la empresa estaba en camino de recuperar su antigua gloria, pero con una base aún más sólida. La historia de Luciana y su fallido último protocolo se convirtió en una advertencia para todos en la empresa y en la industria. Fue un recordatorio de que el éxito no se mide solo por las ganancias, sino por los valores que una compañía sostiene y promueve. Y Marcos, aunque había pasado por uno de los momentos más difíciles de su carrera, emergió de la crisis como un líder más sabio y más comprometido que nunca con sus principios. Con el tiempo, la empresa no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos niveles de éxito. Marcos decidió que era momento de preparar a la siguiente generación de líderes, asegurándose de que la cultura de integridad que había reconstruido permaneciera mucho después de su eventual retiro. El día en que finalmente decidió que era hora de dar un paso al costado, lo hizo con la satisfacción de saber que la empresa estaba en buenas manos. Paula fue nombrada su sucesora, y en su discurso de despedida, Marcos recordó a todos la importancia de mantenerse fieles a los valores que habían permitido a la empresa superar la crisis. El éxito no se mide por el tamaño de nuestras cuentas bancarias, sino por la calidad de nuestras acciones y la solidez de nuestros principios, dijo Marcos en su último día como líder de la empresa. Siempre recuerden eso, y esta compañía seguirá prosperando por muchos años más. Con esas palabras, Marcos dejó su oficina por última vez, confiado en que había cumplido con su deber. Mientras salía del edificio, se permitió una sonrisa, sabiendo que, aunque el viaje había sido difícil, había valido la pena cada desafío. La empresa, ahora más fuerte y unida que nunca, continuó prosperando bajo la dirección de Paula, mientras que Marcos se retiró con la satisfacción de haber dejado un legado duradero, no solo en términos de negocios, sino en la vida de todos aquellos que alguna vez habían trabajado a su lado. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.